Son las 8:09 y como lo anunciamos al inicio del programa, está con nosotros acompañándonos. Tranquilo, no se preocupe. Esas cosas pasan. Acompañándonos. Cuando uno abusa de los hojaldres, pasa eso. Acompañándonos el señor Ricardo Lombana. A ver, está con nosotros, presidente de Movimiento Otro Camino. ¿Cómo está, señor Lombana? Muy bien, gracias. ¿Qué le parece nuestro estudio? Usted que está en este mes de estreno. Muy bonito el nuevo estudio, la verdad. Se siente uno así como, no sé, como si estuviera más grande. Internacional. Sí, sí, sí. Porque usted sabe que aquí en ECO este es el nivel de producción, ¿no? Sí. Y más que estamos con dos presentadores internacionales, ¿no? Del país de Chiriquí. Exacto. Por ahí comenzó usted el saludo. Que el hombre insiste en el hojaldre, estoy viendo, pero bueno. Sí, yo lo llevaría a comer hojaldra, mi famosa Ya yo tengo hojaldra. la promesa de que algún día, Eso decía va mi a ser abuela, pronto. cuando San Juan Eso agache va a el ser- dedo. Ese día. Ese día. Eso va a ser pronto. Usted sigue con la esperanza. Yo no pierdo la esperanza, es hombre de fe. Tantas hojaldras que va a salir inflado de allí. Padre Mire, de señor gloria, ¿qué le Lombana, va a poner? entremos en materia. Vamos a arrancar Con un mucho poco gusto. con tantos temas que tenemos en este momento andando. Acabamos de conversar con el director del tránsito, con el tema del subsidio a los transportistas. Un tema que nos aqueja a todos. O sea, aquí nada más no es, y le decía yo a los transportistas, denle gracias a Dios que tienen eso, porque los productores que trasladan alimentos hacia Panamá no tienen ese beneficio ahorita mismo, ni las empresas que abastecen a restaurantes y demás tienen ese beneficio. ¿Cómo usted ve este tema cuando se han presentado otras propuestas que yo, sin ser economista, pienso que aquellas eran como más viables que manejarlo de este tipo y se beneficiaba a todo el país? No sé cómo lo ve usted, señor Lombana. Quisiera enfocarlo desde dos puntos de vista. Lo primero, hablemos de un gobierno que no está enfocado en los temas que realmente afectan a los panameños. El problema se enfrenta tarde porque esta es una situación de una guerra que ya tiene bastante tiempo y que se debió prever, y así se le recomendó al gobierno en su momento, para no estar en esto, para no estar en una situación de atender el problema del alza del costo del combustible con medidas parciales, con medidas tal vez improvisadas o de apuro y con situaciones de protesta a nivel nacional. El gobierno pareciera mucho más enfocado, y lo he dicho en otros foros, en decisiones que tienen que ver con política, en decisiones que tienen que ver con el 2024, en decisiones que tienen que ver con crear corregimientos, con inflar planilla, y no está enfocado en los problemas que afectan al panameño: alza del costo de combustible, alza del costo de la canasta básica, el tema de la recolección de la basura, el tema de la seguridad, el tema de los medicamentos, etcétera. En eso es que debe estar el gobierno. Y segundo, mentira que no hay fondos para poder congelar. Sabemos que no podemos hacer nada con la situación internacional. El precio internacional es un tema en el que Panamá no tiene injerencia. Es decir, que sí, en el largo plazo Panamá debe fijar en alternativas de generación de energía, y eso, en eso también hay que trabajar. Pero el tema inmediato, Panamá no puede hacer nada con el precio internacional, entonces busquemos los fondos del presupuesto nacional que tanto se dedican a gastos innecesarios. Como el país, como el productor que no puede hoy tener la misma medida, ese productor puede aceptar que el gobierno le diga que no puede hacer nada, o que el congelamiento o que la medida solo aplica para cierto sector del transporte. Me parece injusto, me parece Y el resto inhumano. de los ciudadanos igual. Sí, pero obviamente en prioridad Claro. estamos hablando de la gente que vive de esto. Lo que pasa, Oiga, y perdón sí. que me... Fondos hay, presupuesto hay, pero tenemos un gobierno que está enfocado en otras cosas y no en lo que realmente le resuelve la vida al ¿Qué panameño. ocurre en este momento? Hay mucha gente humana sin trabajo, hay mucha gente que no está trabajando sus horas completas, o en casa trabaja la esposa y el esposo está liquidado sin trabajo y en la noche hace un sao, sale y vende no sé cuánto y demás. Y obviamente los ingresos de ese hogar, con deudas de tarjetas, con deudas de préstamos, con deudas de hipotecas, deudas de préstamos personales de autos y demás, ¿cómo también puede sobrellevar el tema del combustible? Muchas empresas también en este momento han adoptado el tema de teletrabajo, precisamente para tratar de ayudar a sus colaboradores. Entonces creo que al final era más rentable, y aquí hemos tenido a varios especialistas presentar una propuesta que beneficiara a todo un país en realidad, y no tanto por sector.
Yo coincido con eso, lo expresé hace 2 semanas cuando se estaba empezando a discutir la posibilidad de aplicar la medida, de que no tenía que ser solo para el sector transporte, que tenía que ser una medida general, pero entendiendo que tiene que ser temporal, porque Claro. estamos en una situación extraordinaria que es de guerra. Pienso que sí hay los recursos para que la medida pueda ser general, es lo que nosotros hemos estado evaluando con nuestro equipo. Mencionamos eso hace algunas semanas que estuve en un programa de Eco TV también, y la excusa que está dando el gobierno de que económicamente, desde el punto de vista de las finanzas públicas, no hay para que la medida sea general, me parece que es solo eso, una excusa. Yo quisiera entrar en ese detallito, pero con el ánimo de ensayar a ser justos, que es la tarea difícil que día a día ejecutamos acá. Yo quiero agregar a lo que se ha dicho que los vehículos con matrícula comercial terrestre y maquinaria agrícola sí están incluidos en el decreto número 13 de 27 de mayo del 2022. Solo que ellos entran con un mecanismo distinto y después, o desde el 10 de junio, entran con este mecanismo solamente a modo de declaración. Bien, la excusa... Vienen después. Sí, exacto. Vienen Ahorita después, no. el viernes. Pero ¿cuánto tiempo tiene la guerra? Solo con el... No, ya, de eso hemos conversado O sea, con la el saciedad. gobierno se mueve rápido para crear corregimientos que son cosas que ellos necesitan electoralmente para el 2024. En eso sí están planificando. El vicepresidente de la República se mueve rápido para hacer sus jugadas políticas. El presidente de la República se mueve rápido para ampliar la planilla a sus copartidarios. O sea, para eso sí se pueden mover rápido, pero para atender los problemas de la gente, 10 de junio, para atender los problemas de la gente no hay fondos. Basta de excusas, señor presidente, gobierne para todo un país y no solo para un grupo. ¿Qué fórmulas utilizaría usted para que los fondos alcanzaran? ¿De dónde sacaría usted para este fondo y auxiliar a todos los panameños en este momento de crisis? Nosotros tenemos ya 5 años, Hugo, diciéndole al país que nuestro equipo en su momento estudió y ha seguido estudiando una lista de rubros y de gastos innecesarios que hay en el gobierno nacional o para mantener el Estado. Empecemos a hablar de la planilla, que el propio gobierno ha reconocido que se ha inflado de manera extraordinaria durante la pandemia. ¿Usted propone reducir la planilla No, estatal? reducir la planilla no hacerla crecer más. Ok. Crecer la planilla es la confirmación de que el gobierno no ha sabido cómo generar empleos. Es que no lo hemos enfocado por ahí. El problema no es que la gente tenga trabajo. El problema no es con eso. El problema es que es muy fácil seguir creciendo la planilla cuando has tenido la incapacidad o no has tenido la capacidad de generar empleo, que eso es lo que hay que generar para la gente y no simplemente inflar la planilla para personas que no tienen funciones. Segundo, hablemos de los dobles salarios. Hablemos de los gastos de movilización que les han cambiado el nombre como 5 veces, así como le cambian el nombre a las partidas circuitales. Hablemos de las consultorías, hablemos de cuánto cuesta la promoción y la propaganda del Pacto del Bicentenario, por ejemplo, que no le trae ningún beneficio al país. Usted puede hacer una lista larguísima de todos los gastos innecesarios que hay en esta administración y que parecieran estar mucho más concentrados en servir ciertos intereses y no los intereses de la gente, para poder atender no solo los subsidios que se necesitan de manera temporal para atender la crisis de la guerra, sino para los programas de ayuda. Al micro y pequeño empresario se le sigue diciendo aplica para préstamos, aplica para préstamos, aplica para préstamos. Al que realmente mueve la economía del país, que es el micro, pequeño y mediano empresario, en ningún momento durante la pandemia ni ahora se le ha dicho aquí hay un fondo de ayuda no reembolsable. Así es. ¿Dónde está la ley que el propio vicepresidente Carrizo llevó a la Asamblea para reducirle el salario a todos los Eso funcionarios no del Estado? avanzó nunca. ¿Se acuerdan? Sí. Ahí prometieron que iban a hacer un recorte. No han recortado nada. Han aumentado, han endeudado al país, han comprado equipo médico durante la pandemia e insumos con sobreprecios inhumanos. Han cometido actos de corrupción durante la pandemia. Por doquier usted ve testimonios de proveedores que han confesado que simplemente desistieron de participar por los sobreprecios que les pedían o por la comisión que les pedían. El gobierno ha estado en cualquier cosa menos atender los problemas de la gente. Uno escucha, yo escuchándolo, y es como que yo tengo un déjà vu, señor Lombana, de todas las administraciones que hemos tenido, y escuchar el mismo tema de los sobreprecios,
escuchar el mismo tema de la coima, que quizás hoy tiene otro nombre, pero que básicamente es lo mismo. Y uno dice, wow, vienen las elecciones, uno confía en ese discurso, le da el voto a esa persona y al final pareciera que todos exactamente llegan a hacer lo mismo cuando toman el poder y llegan a la presidencia de la República. Usted ha hablado aquí de una propuesta para el tema del combustible, interesante. Creo que sería buena presentársela al gobierno, no sé si ha pensado mandársela. Le hemos presentado más de 10 documentos a lo largo de los últimos 2 años. ¿Y cómo se los presenta? ¿Cómo los manda? Al principio eran por escrito, formalmente. Ajá. 22 propuestas en medio de la pandemia. ¿A dónde las entregaba? En Presidencia de la República. ¿Usted mismo? En Presidencia de la República. La enviábamos y la hacíamos llegar por correo electrónico también. ¿Les confirmaban que las recibían? Sí, por supuesto. Y nos poníamos a la orden al inicio de la pandemia si necesitaban equipo de trabajo para poder impulsarlas o para poder buscar los mecanismos. Es decir, que usted es un candidato, porque ya usted va a ser candidato para el 2024, que ha presentado propuestas al gobierno en esta administración. Nada más no hacer la crítica, sino aportar una posible solución. 22 medidas al inicio de la pandemia, reiteradas en medio de la pandemia. Hemos complementado con nuevas propuestas ahora que hemos ido saliendo de la pandemia, y el domingo 22 de mayo en la convención le presentamos verbalmente y luego a través de nuestras redes 3 propuestas puntuales al presidente de la República. ¿Alguna ha sido tomada en cuenta? No, por supuesto que no. Uno, que levante el estado de emergencia. ¿Qué justificación tiene hoy en día en la República de Panamá mantener el estado de emergencia? ¿Sabe qué, don Hugo y Susan? Solo hay una justificación que ellos tienen, pero no la dicen, que es que cuando levanten el estado de emergencia les toca rendir cuentas de cada dólar de todos nosotros que se gastaron en sobreprecios y en hacer negocios. Por eso no levantan el estado de emergencia. ¿Pero por qué hay que levantarlo? No solo para rendir cuentas, hay que echar a andar la economía del país, hay que generar empleos, hay que incentivar, vuelvo al micro y pequeño empresario, hay que crear programas de acceso al crédito para ese pequeño empresario. Ese levantamiento del estado de emergencia es una decisión que puede tomar el presidente de la República con su consejo de gabinete e implementarla ya. ¿Por qué no lo hacen? Es una propuesta concreta. Segundo, con los recortes a los gastos extraordinarios le propusimos innecesarios al presidente desde hace rato, desde el inicio de la pandemia, incluso con el recorte de gastos de movilización y todo esto, la creación de un fondo de ayuda, tanto de crédito, microcrédito, como de ayuda no reembolsable para los pequeños. Y vuelvo a insistir en los pequeños y medianos, que son los que han sido olvidados en la pandemia. En el tema de medicamentos, hace más de 2 meses se instaló una de las tantas mesas que ha instalado el presidente Cortizo. Y la mesa era urgente para tomar medidas urgentes. Oye, la gente, ¿qué puede ser más urgente que la salud del panameño? ¿Dónde está, señor Cortizo, la medida urgente? Y parece que no la encuentran, nosotros se la hemos propuesto. Rompa el monopolio. Proponga una ley con la mayoría que tiene la Asamblea Nacional y con esa mayoría apruebe que otras personas puedan competir y que no sean solo los distribuidores actuales los únicos que puedan importar medicamentos a este país, y que se permita que otras personas naturales o jurídicas puedan, con el registro de la FDA de los Estados Unidos o su equivalente de Europa, importar medicamentos y competir. Aquí ni siquiera al productor de tomate o al productor de cebolla de Natá se le protege. Ahí están todos protestando, muchos perdieron productos. ¿Por qué hay que proteger a los grandes? Aquí tenemos leyes que protegen a los grandes. La ciudadanía se cansó de las leyes que protegen a los grandes. Y no se trata de que tenemos que ir contra la libre empresa. No, tenemos que ser más justos y más equilibrados en las políticas públicas. Así hemos presentado varias propuestas, Hugo, varias propuestas, Susan, pero caen, ¿sabe dónde? En un saco roto, porque el PRD solo está pensando en las elecciones del 2024, en cómo mantener un aparato político clientelista y en cómo hacen negocios. Qué tristeza como panameño me da. A propósito de eliminar, tengo fresca en la memoria lo que nos dijo este fin de semana don Fernando Aramburu Porras. Y él pegó a dos manos, por así decirlo, ¿no? Él habló de las exoneraciones innecesarias al sector privado, que eso había que revisarlo para que el Estado contara con fondos,
Y también había que revisar los subsidios. Tristemente, lo único que veo en redes y en todos lados que le dan duro al hombre es con los subsidios. No. En aras de ser justo, ensayando a ser justo, él dijo las dos cosas. En esa materia se ha metido usted, hay que revisarlos. ¿Qué hacemos con el tema subsidios? Y le incluyo exoneraciones. Nosotros estamos en el movimiento Otro Camino de acuerdo en que hay una serie de exoneraciones, escúchese bien, y una serie de subsidios que reciben personas o empresas que no necesitan tener esa exoneración. Esas exoneraciones que reciben algunas empresas o algunas personas que no se justifican porque tienen un estatus económico o porque tienen una operación comercial en la que no requieren ese tipo de exoneración, eso evidentemente hay que revisarlo y eliminarlo. Allí hay que poner el dedo. En cuanto a los subsidios o las medidas de transferencia que existen hoy, yo no tengo por qué, y el país y el gobierno no tiene por qué meterse con eso. O sea, hay mucha necesidad en el país. Lo que no podemos hacer es seguir haciendo crecer más Exacto. los programas de subsidio. No podemos permitir que el torneo electoral del 2024 se convierta ahora en promesas de creación de más subsidios. Tenemos que parar en una política de crecimiento de esta teta del Estado que crece y crece y crece y crece. Hay que pararla, Claro. revisarlo para los que no la necesitan, como expliqué al principio, y empezar a generar empleo y darle oportunidad a la gente para que genere su propio valor, su propia riqueza como ciudadano, como micro, como pequeño empresario, como emprendedor. Ahí es donde debemos apostar. Esa es la propuesta que han hecho en esta mesa, el tema de apasionarse con el tema de producir empleo. Si nosotros trabajamos en eso, Lombana, no tuviésemos que estar pensando en tantos subsidios, porque la gente tiene su plata para poder pagar el combustible, la comida y demás. Y ojo, quizás algunos subsidios sí deben quedarse, algunos son necesarios, no todos deben eliminarse, pero debe haber Yo una no estoy revisión. de acuerdo con que se eliminen los subsidios. No. ¿Ninguno? No. Los de las personas o empresas que no se justifican. Hay un estudio que se puede hacer y hay data sobre el tema. Hay empresas que reciben exoneraciones del tema del tanque de gas que no lo requieren y se aprovechan de. Claro. Hay gente de un sector económico pudiente que tiene y aprovecha ciertas exoneraciones porque la ley se las da y no tiene justificación. Siento el bono solidario, por ejemplo. El bono solidario, hay que ver hasta dónde estira las finanzas públicas. Es muy fácil decir el bono solidario se mantiene para siempre cuando el gobierno tiene que sí. Es una medida temporal hasta que podamos reactivar la economía. Pero como no han trabajado en reactivar la economía, entonces obviamente el discurso de mantener el bono solidario es fácil. ¿Hasta cuándo estiran las finanzas públicas? ¿Hasta cuándo el país se puede seguir endeudando para seguir manteniendo esa realidad? Por eso insisto al señor Cortizo a crear empleo. Hay muchas oportunidades en el sector turismo. El sector turismo que está pidiendo que se levante el estado de emergencia. Pues aquí todavía están sacando a la gente de las playas, los alcaldes, ¿no? O están exigiendo medidas que en otros países, como República Dominicana, que está volando en materia turística a pesar de la era de la pandemia, ya ni siquiera se toman en cuenta. El gobierno tiene que centrarse en las medidas que benefician a la gente. Y quiero hacer un comentario sobre el tema de la recolección de basura, que es un desastre. Pero no es un desastre solo ahora. Yo creo que aquí sí hay que apuntar a los últimos 15, 20 años. Esto está fuera de control. Y entre que si es facultad del municipio, si es facultad del Ejecutivo, que si es facultad... Ya estoy escuchando nuevamente a algunos políticos por ahí diciendo que hay que eliminar la autoridad de aseo y esto tiene que volver a los municipios. Y en ese paseo nos hemos pasado los últimos 15, 20 años y no hemos entendido que en un programa de manejo de desechos como política nacional con los gobiernos locales hay, primero, un tema de salud pública, porque se atiende el tema de los desechos a nivel nacional, que sabemos que es un problema de salud pública. Segundo, hay negocios en todo el tema del manejo de plantas de tratamiento, reciclaje. Hay muchísimos países haciendo negocio, micro y pequeños empresarios haciendo una forma de ganarse la vida a partir de reciclaje.
a partir del manejo y la clasificación de desechos, a partir de tener máquinas dispensadoras en las estaciones del metro para meter tu plástico y que eso te dé créditos y eso te permita usar el metrobús o te permite usar el metro. Esas cosas están pasando a nuestro alrededor y aquí todavía estamos con pataconcitos en todos lados y con camiones dañados. ¿Por qué? Porque se está pensando solo en el negocio. Arreglar y proponer un plan nacional de manejo de desechos con plantas de tratamiento a nivel nacional y no en un municipio u otro, atiende un problema de salud pública, genera negocio, genera empleo y atiende un sector, una necesidad que hay en este momento por la generación de empleo. Y tercero, hablemos del turismo. ¿Cuál es la principal queja que tiene el turista que viene a Panamá y se retira? Panamá es un país muy lindo, pero lo veo sucio. Y esa es siempre la misma constante. Entonces, es un ganar-ganar. Sucio, sin servicio, muchas veces inseguro y otras cosas más. ¿Desde cuándo usted está como periodista escuchando sobre los proyectos de plantas de tratamiento en este país? Sí. 20 años. Bueno, la fácilmente. YAICA hizo un estudio y ofreció realizar uno, pero estaban pensando no en el negocio, porque el negocio no hay que demonizarlo, estaban pensando en el negociado, que son negocios ilícitos y que es otra cosa. Hablar de negocios creo que ahí tendríamos que usar correctamente las palabras, pero ¿sabe qué? Se nos está acabando el tiempo y usted fue tema de conversación la semana pasada. Estaba Don Toto aquí, ¿verdad? ¿Cómo fue el asunto? Hablaron de mí en mi ausencia. Sí, pero no hablamos, bueno, nosotros no hablamos mal. Sí. Preguntamos Nosotros hablamos porque de nadie. obviamente las opciones, luego del que el señor Eisman había hecho 2 sacos, ¿no? En un saco estaban todos los partidos tradicionales, PRD, Cambio Democrático, realizando metas y demás. Y en el otro saco estaba usted y un par de independientes. Entonces, el partido del señor Toto Álvarez está en el partido de los tradicionales y él hablaba de que él es separado, que ahorita mismo solamente están conversando por temas de interés de país, pero no rumbo a las elecciones 2024. Y yo le preguntaba que si ya se habían sentado con usted. Entonces dice que lo han invitado muchas veces, señor Lombana, y que usted no ha querido ir. A mí no me han invitado a ninguna reunión. Yo recibí, y lo dije hace rato, Ajá. yo recibí una invitación a la convención del Partido Panameñista. Ajá. Y yo no asistí a la convención. Nunca me invitaron a una reunión. Y después, ese almuerzo que hubo en y los años después locos, salió ¿usted una- no lo invitaron? No. ¿Tampoco le invitaron? No. Y mejor que no me invitaron. ¿Por qué? Porque yo no voy a sentarme en la mesa, primero, con quienes han creado la situación que nos tiene aquí. Yo escucho al señor Rux, hoy parece otra persona, hablando de que el sistema político está colapsado, mientras el señor Tito Afú se está inscribiendo allá, de que vamos contra el clientelismo. O sea, qué hipocresía. El discurso es fácil, hay que ir a los hechos. Nosotros creamos una organización política para combatir el clientelismo que está destruyendo el futuro de nuestros niños. Basta de hipocresías. En esa mesa me siento el día que ustedes estén dispuestos a firmarle un compromiso a todos los panameños de que van a usar sus partidos para crear empleo, para eliminar la corrupción, para eliminar los privilegios. Eso es lo que la ciudadanía Ahí quiere. también entraría el señor Blandón, que está dentro de... Y no se trata de que no me quiero sentar. Ok. Yo estoy dispuesto a conversar con cualquier líder político siempre y cuando sea sobre una propuesta de país. Ya nosotros pusimos sobre la mesa en qué creemos. Claro. Con mucho gusto, señor Rux, al señor Blandón, al señor Toto Álvarez, si ustedes están de acuerdo en hacer todas esas transformaciones y ponerlas por escrito frente al país, con mucho gusto, pero yo veo reuniones, díganme un documento que haya salido de esas reuniones. Uno. La última fue que iban a crear unas comisiones de trabajo, los partidos más grandes del país, comisiones de trabajo para de ahí sacar unas conclusiones, para entonces hacérselas llegar al presidente de la República. A mí me parece lamentable y es importante hacer la diferenciación. El movimiento Otro Camino está muy claro en que no vamos a promover ni a ser cómplices del clientelismo. Ok. Y la política tradicional, representada por los partidos tradicionales en este país, se ha basado en explotar y aprovecharse de la pobreza y la necesidad de la gente. Entonces, hay que romper eso.
y yo invito a los políticos de esos partidos a que pasen del discurso a la acción. Lo que sí estamos haciendo es invitando a miembros de esos partidos que han entendido que esos partidos ya no los representan y que conjugan con nuestros postulados para el país, a que se sumen a un proyecto. Dígame una cosa, si se está llevando gente del Cambio Democrático, del Partido Panameñista, ¿usted cree realmente que hay opción de que se puedan sentar y negociar? ¿Y estarán dispuestos, entendiendo que en las encuestas que circulan, ellos están por debajo de usted? O sea, ¿estarían dispuestos a... Vuelvo y digo, las alianzas para resolver los problemas de los panameños, combatir la corrupción, venga de quien venga, acabar con el clientelismo y trabajar por la dignidad de la gente, ahí estoy. Alianzas, repartición de cargos, repartición de puestos, ¿qué es el problema? El problema es que están acostumbradas estas estructuras tradicionales a que la alianza significa repartirse el país, dame la lotería, como la tiene el Molirena hoy, el tal ministerio tal, y vuelvo y pregunto, ¿qué beneficio le trae eso a la gente? Ninguno. Pero para que no quede en el aire, Susan, a mí me invitaron a la convención panameñista, yo no asistí a la convención, nunca supe que iba a haber una reunión después de la convención o ahí, y después de allí yo no he recibido ninguna otra invitación. Oiga, pero ¿no? qué Y mal. si la recibe ahora, a la próxima... Lo he dicho claramente. Uno, compromisos concretos, no fotitos. No, esto no es para fotos. La gente está comiéndose un cable. Esto no es para... Eso me parece hasta ofensivo con la gente sentarse para tomarse fotos. ¿Tú crees que la gente quiere hoy escuchar del 2024? La gente está pensando cómo pone la paila, claro, cómo genera empleo. Y entonces tú te reúnes para decir, estamos considerando una alianza electorera. Los problemas de los políticos no son los problemas de los panameños. Así es. Y sigan creyendo que hay que seguir reuniéndose para pensar qué es lo que tenemos que hacer en el 2024. Hay que resolver los problemas de los panameños hoy, que son los que están sufriendo. Yo estoy, si los compromisos son comunes, y no estoy, si es para sentarse con gente que debería estar rindiéndole cuentas a la justicia por dineros despilfarrados y por dineros robados al pueblo panameño. Bueno, ¿Cómo es el asunto? ¿Y quiénes están incluidos en ese grupo que usted acaba de decir que que se le están caiga reuniendo? la teja al que le tiene que caer. Mire la mesa y mire las investigaciones que hay andando y ha habido andando. Pero hay investigaciones andando, pero no sobre nadie porque tiene... Parece que tienen ¿cómo es fuero que se penal llama? electoral. Invito a los medios de comunicación y a la ciudadanía que revise la mesa y vea de esa mesa quiénes han estado vinculados al escándalo de Brecht, quiénes han estado vinculados al escándalo de sobreprecio, quiénes han utilizado 26 millones de dólares en partidas circuitales y no la han justificado. Dígalo, señor Lomana, No. que a veces... ¿Quiénes? Mire, a veces las mujeres necesitan Somos escuchar... inocentes, díganos quiénes. Disculpen nuestra No me voy a inocencia. sentar con los que le han robado al pueblo. Ok. ¿Y en esa mesa están los que le han robado al pueblo? Algunos. Yo no tengo por qué mencionar. La ciudadanía sabe claramente quiénes son. A todos los panameños que quieren rescatar este país, sean de partido político o sean independientes. Este barco, el del movimiento Otro Camino, ya zarpó el 22 de mayo pasado y estamos enfocados primero en que se tomen medidas concretas ya. Por eso presentamos medidas para el presidente Cortizo, Claro. porque no tengo que esperar al 2024 para que el gobierno haga algo ya. Bueno, usted sigue insistiendo, mandándole las propuestas. Nosotros nos tenemos que ir antes que George nos corte la cabeza. Solo una cosita más. Usted dice que el capitán ya zarpó el barco de Otro Camino. Correcto. ¿Con qué otros capitanes usted ve en el horizonte que se va a enfrentar? Bueno, la verdad yo no estoy preocupado por quién va a estar del otro lado. ¿Usted no está mirando los otros barcos? No, lo he dicho claramente. Digo, hay algunos que tienen algunos problemas muy graves ahora mismo, ¿no? ¿Cómo quién? Que están atendiendo problemas judiciales y demás. Yo no estoy, y el movimiento Otro Camino no está pensando en contra quién vamos a correr. Yo veo gente concentrada en contra quién es esto. Esto es contra la corrupción. Y la corrupción va a tener su candidato o sus candidatos. No importa quién esté del otro lado, yo estoy convencido de que los ciudadanos esta vez terminaremos de despertar, como está pasando en otros países, y le daremos finalmente... ¿Usted tiene TikTok?
Oh, yo sí, por supuesto que Pero usted tengo. no sale bailando, es que dice que esa es la tendencia de los candidatos. Ahí estaba leyendo un artículo que dice que hay varios presidentes que ganaron a costa de TikTok. Después el Entonces, fenómeno Colombia. Si es así, el señor Rómulo entonces va, porque del es el que señor más baila, Hernández. ¿no? Durante la pandemia nosotros estábamos concentrados en cómo hacer programas de ayuda social, que hicimos bastantes a través del movimiento Otro Camino y no los estábamos publicitando. Estábamos concentrados en hacer propuestas para que el gobierno implementara planes de ayuda y en eso nos enfocamos durante la pandemia. Su TikTok no es de baile. Cuando venga la política nos preocuparemos por las redes sociales. No me chifé la pregunta que si su No, TikTok pero es de baile. ahí está mi TikTok. Es que yo pueden no ver tengo ahí. TikTok. ¿Ah, no? No. ¿Cómo va a ser? Mi hijo me está convenciendo, ¿En pero... Chiriquí no hay TikTok? No, yo no tengo TikTok. Oiga, es que hay Voy a TikTok buscarlo, y hay parece- TikTok. La cuenta del señor Hernández, que es la sensación en Colombia, no es de bailecitos y de cositas como esa. Es de contenido. Son dos cosas distintas. Gracias, Hugo. Por ahí va la cosa. Bien, Voy solo a- para voy a- hacer voy a la vida diferenciación, genial. ¿no? Voy a vida geniar a... Denle una ojeadita. Y Está interesante. un último comentario, porque Nos van hablamos a de matar. muchas cosas y no me voy a extender. Los panameños están preocupados, entre tantas cosas, por la seguridad. Que evidentemente el tema del alza de combustible, el tema de tantas cosas que están ocurriendo a veces desenfoca, pero muy preocupados por el tema de la seguridad. Demasiadas unidades en puestos administrativos que tienen que salir a las calles a patrullar, que tienen que salir a hacer, implementar nuevamente los temas de las rondas. Insisto en el tema de la limpieza de nuestros estamentos de seguridad que están penetrados por el crimen organizado. Yo no sé este gobierno en qué anda. Me gustó y cierro con esto. El gobierno debe masticar chicle y caminar a la vez. Lo escuché antes de entrar. Hugo, estoy de acuerdo. Y sabes que el gobierno crece y crece y crece y crece y cada vez hace menos. Entonces, ¿para quién crece el gobierno? Para unos cuantos. Concluimos así. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en segundos.